vamos a ver este ejemplo de dinámica de fluidos rápidamente, o lo más rápido que se pueda. Primero, quiero decirte que el vector velocidad o el campo de velocidades, también se puede decir de esa manera, está compuesto de su parte en y, de la parte que va en la dirección en y, más la parte, se llaman componentes, no partes, en j, más la componente en k. Esto es un vector. Así que lo que apunta en la dirección I, pues se llama U, lo que apunta en la dirección J se llama V y lo que apunta en la dirección K se llama W. Son las componentes de este vector. Hasta ahí creo, si sabes algo de vectores, creo que no tiene demasiada complicación. Vamos a empezar a complicar esto. Si este vector o si este campo vectorial o campo de velocidades es incompresible, entonces tiene que seguir o sigue una regla. Esta regla es la siguiente, tiene que cumplir esto. Esto es una operación que se le hace al vector velocidad. Esta operación se le llama la divergencia. Entonces, si tú aplicas la divergencia al vector velocidad y resulta ser igual a cero, entonces se trata de un campo de velocidades que es incompresible. Básicamente lo que quiere decir a grandes rasgos, lo voy a simplificar mucho, es que lo que entra, ¿no? Es igual a lo que sale. Es decir, si esta divergencia da cero en este espacio, significa que no hay más entradas que salidas. Es decir, que las mismas flechas o el mismo grosor de flechas que están entrando es más o menos el mismo grosor de flechas que están saliendo. Es una manera burda de decirte que entonces este espacio no se hincha, no se hace más grande ni se hace más pequeño. ¿Ok? Si entraran más, si las flechas fueran más gordas del lado izquierdo que del lado derecho que están saliendo, entonces estarían intentando hacer más grande a este volumen o menos grande a este volumen. Y eso indicaría compresibilidad. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de reflejar lo que está ocurriendo aquí matemáticamente. Bueno, lo intenté llevar a una parte gráfica para que quizás entendiera un poquito mejor lo que está ocurriendo con esta condición matemática. Esta es una condición puramente matemática, pero que sirve para expresar lo que está puesto en esta gráfica. Entonces, si queremos que sea incompresible, tenemos que aplicar esta operación llamada divergencia. Para coordenadas cartesianas, esta operación se ve así. Es la derivada de la componente en u en x más la derivada de la componente v en y más la derivada de la componente w en z y es igual a cero. Esto es aplicar la divergencia a este vector velocidad. Eso es lo que estamos haciendo. En coordenadas cartesianas se ve escrito así, pero en coordenadas cilíndricas se ve diferente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si uno quiere probar si este vector velocidad es incompresible, tenemos que hacer esto y nos tiene que dar igual a cero. Bueno, entonces, este ejemplo no es así, no es comprobar, más bien es lo siguiente, nos están diciendo que u es igual a x entre y. Esta es la función de la componente que apunta en y. Esta U es la componente de la velocidad que está apuntando en I, ¿ok? Entonces, qué tan mucho vaya hacia en I, hacia la izquierda o hacia la derecha? Esa es la dirección. ¿Qué tan grande va a ser esta flecha? Depende de los valores de X y de Y. Así que dependiendo de la posición, por ejemplo, voy a poner esto, ¿no? Voy a poner esto. Si esto, por ejemplo, vale 1, 1, ¿ok? Entonces U vale 1. ¿Ok? No sé si lo ves, pero si yo pongo aquí 1 por 1 y 1 entre 1 por 1 equivale a 1. Ahora, si yo, por ejemplo, decido, mira, voy a probar en la posición 1, 2, en x igual a 1 y en 2, entonces no sé si lo ves, pero esto se convierte en un medio. ¿Qué pasa si te vas a 1, 3? Pues esto se convierte en un tercio. ¿Qué pasa si te vas, por ejemplo, a 2, 2? Si te vas a 2, 2, esto se convierte en un cuarto. Ok, entonces parece ser que si te vas alejando del cero, parece ser que si te vas alejando del cero, ¿ok? Entonces las flechas, al menos la parte que va en U, la parte que va en X, se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, a ver si lo logro poner, ¿no? Si mientras yo me esté alejando del eje Y o me esté alejando, voy a poner aquí, me voy a alejar, voy a poner esta flecha más arriba, más arriba. Si me voy alejando del eje X, es decir, voy incrementando Y,
Esto es incrementar y. O si voy incrementando x, pues aquí ves que si yo voy aumentando estos dos chicos, se va multiplicando y está en la parte de abajo, en el denominador. Por lo tanto, la parte que va hacia la derecha o hacia la izquierda de este vector velocidad, pues entonces resulta ser cada vez más pequeño. Eso es más o menos lo que quiere decir. No se supone que tienes que hacer todo esto en un problema, es solamente para darte idea de qué significan estas funciones que se ven a veces en dinámica de fluidos. Bueno, entonces esta es la componente de la velocidad que va en I y esta es su función. Ahora nos están pidiendo cuánto vale la componente en V si es incompresible. Si es incompresible. Estos nos están cambiando un poco el problema. Ya no tenemos que decir, oye, ¿será incompresible? No, tenemos que hacerlo incompresible y basado en eso tenemos que encontrar la componente V. ¿Ok? La componente en V es qué tan grande va a ser la flecha en la dirección Y o en la dirección J a medida que me muevo en el espacio en X y Y. Eso es básicamente lo que me están diciendo. Hay que encontrar una función aquí para V y ver que sea incompresible. Entonces ya vamos. La parcial de U con respecto de X, estoy haciendo esta parte, va a ser igual a la derivada con respecto de X de esto. Entonces la derivada con respecto de X de 1 entre X y Y. Hay algunas cosas que ya no voy a poner, que son un poquito más rápidas, pero aquí voy a poner. Entonces, es 1 entre y 1 entre x al cuadrado. Me tienes que creer que esta es la derivada con respecto de x. 1 entre y es como si fuera una constante y solamente derivo 1 entre x. Así que ya lo tengo esta parte de acá. Voy a decir, ¿no? Que es bidimensional, por lo tanto, no existe W y si no existe W, no existe derivada de W. Entonces, esto es cero. Por lo tanto, lo único que me queda es de b en de y. Entonces, hasta ahí llevo menos 1 entre y, 1 entre x al cuadrado, más la parcial de esta v que no conozco, entre la derivada con respecto de y tienes que ser igual a cero. Lo que voy a hacer es despejar entonces esta parte, esta derivada de v con respecto de y, en realidad es igual a más, porque pasa positivo 1 entre y 1 entre x al cuadrado. Entonces tengo que integrar acá e integrar acá una vez que haya separado variables y este chico lo pase para acá. ¿Ok? Entonces voy a tener que integrar. Del lado izquierdo me queda v, ¿no? Esa es la integral de la parcial de v. Y de este lado tengo que integrar con respecto de y. Así que 1 entre x al cuadrado no me interesa demasiado. O sea, esa parte no me es tan importante. Y tengo que integrar y entonces aquí me queda logaritmo natural de y. ¿Ok? La manera correcta de seguir haciendo esto es que, bueno, piensa que aquí puede haber una parte, como estoy integrando con respecto de y, puede haber una parte en x que no participa o que no se ve, así que tengo que poner aquí una c de x, ¿ok? Porque estoy pensando, mira, es una constante, aquí pondría una constante, pero como solamente estoy integrando con respecto de y, esa constante pues, está en función de x, como solamente estoy tomando aquí en cuenta con respecto de y, entonces esa constante puede estar en términos de x. Generalmente esta constante al final no la tomas en cuenta porque no es relevante para lo que estás haciendo y de hecho es lo que vamos a hacer, ¿no? Por lo tanto, entonces u es igual a 1 entre x y de y v es igual a 1 entre x al cuadrado, logaritmo natural de y ya está ahí, ¿ok? No necesitas poner esto porque no es no es relevante. ¿Esto es incompresible? ¿Esto es incompresible? La respuesta sería sí, es incompresible porque de ahí vengo. Entonces solamente voy a perder el tiempo checando que esto que yo haya hecho esté bien. Entonces esto me tiene que dar igual a cero si es que es incompresible. Entonces lo voy a poner de este lado y ya vi, si lo hice bien, que esto es un menos 1 entre y 1 entre x al cuadrado. Esta es apenas voy con ese término y ahora me falta poner este otro término. Y la parcial de b, entonces volteo a ver esta parte de acá y voy a ver es la parcial con respecto de y. Este chico es como si fuera una constante, así que voy a poner 1 entre x al cuadrado y solamente tengo que derivar el logaritmo natural de y, que es 1 entre y tiene que ser igual a 0. Entonces, ojalá y veas que esto se cumple. Por lo tanto, esto está bien. Y entonces ahora mi vector velocidad, este vector velocidad que voy a poner aquí, vector velocidad llamado U en I más V en J, lo voy a desarrollar y voy a decir en realidad esto es 1 entre XY en I más logaritmo natural de Y con respecto de X al cuadrado en J. ¿Ok? Y esto es mi vector velocidad incompresible, ya es incompresible, ¿ok? De hecho, aquí estoy asomando una parte que no quiero que veas todavía,
Pero en realidad estas flechas que estás viendo acá son este vector velocidad. Bueno, entonces, hasta ahí ya cumplí, ya encontré el vector velocidad bidimensional con sus partes u y su parte v. ¿Ok? Ya está bien escrito porque es incompresible. Ahora, algo más que quiero hacer es encontrar las líneas de corriente. Entonces, las líneas de corriente se escriben como phi. Voy a usar otro color, no voy a usar el negro. Em, y esta función de corriente se utiliza mucho en dinámica de fluidos porque permite ver el fluido. En realidad, las líneas de corriente son tangentes siempre a cada uno de los vectores de velocidad. Entonces, te permiten visualizar el fluido de cómo está. Bueno, pero de manera matemática, U es igual a la parcial de phi con respecto de y, ¿ok? De y. Y v es igual a menos la parcial de esta función que no conocemos, de psi, perdón, es psi, yo estoy diciendo phi, no, creo que es phi. Bueno, perdonen, etimologías me queda muy lejos. Y esto es la parcial de y esto es de x, ¿ok? Bueno, entonces, esta es la manera de expresar la función de corriente. No es muy agradable esta manera, porque yo quisiera que me dijeras, bueno, phi vale, no sé, x al cuadrado más y cúbica. En realidad, así se empieza, esa es la manera de definir la función de corriente, está expresada con derivadas. Estas derivadas hay que modificarlas o hay que encontrar esta función phi, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, perdón, creo que es psi, pero voy a llamarle phi, así que espero que no sea tanto problema. Entonces, allá voy. ¿Recuerdas que esto era u? ¿Ok? Entonces, ahora voy a poner la parcial de esta función de corriente con respecto de y voy a hacer lo mismo que he estado haciendo. Voy a integrar con respecto de y. Este pasa para acá y integro del lado izquierdo, integro del lado derecho. Del lado derecho es fácil porque me va a quedar una psi. Aquí hay que tener un poquito de cuidado con la integral. Acuérdate que voy a integrar con respecto de y. Es decir, que puede ser que aparezca una constante con respecto de x, ¿ok? Aquí ocurrió y no le puse mucho interés porque no es muy relevante. Voy a ver si acá es importante o no. Entonces, del lado izquierdo, tengo que integrar con respecto de y. No sé si te fijas, pero esto queda 1 entre x, que no es lo que me interesa integrar. Y después tengo que integrar parcial de y con respecto de y. Esta es la integral que tengo que resolver y esto va a ser igual a, una vez que lo resuelva, va a ser igual a phi, ¿ok? Entonces, si lo hago, esta integral me queda 1 entre x, logaritmo natural de y voy a agregar esta constante con respecto de x porque integré con respecto de y, así que puede haber una constante en función, en realidad no es una constante, es una función con respecto de x. Y esto es igual a la función de corriente. ¿Y ya terminaste? Sí, pero hay que probar que también cumpla con esta definición. Así que lo que voy a hacer es derivar esta función que ya tengo con respecto de x, ¿ok? Para ver si se parece al vector v. Allá voy. La parcial de phi que ya obtuve con respecto de x va a ser igual, estoy derivando esta, va a ser igual a, pues tengo que derivar este primero. Y si voy a derivar este primero, el logaritmo natural de y no me interesa, tengo que derivar con respecto de x. Entonces me va a quedar 1 entre x al cuadrado, es la derivada con respecto de x, logaritmo natural de y. No, el logaritmo natural de y es como si fuera una constante porque estoy derivando con respecto de x más, ojo aquí, la derivada de esta función c de x que no conozco, pero como está en términos de x, pues es derivada de esta función con respecto de x. Así que le pongo c' de x. Bueno, y esto se tiene que parecer a menos v. Esto tiene que ser igual a menos v. Aquí no puse el menos, aquí no puse el menos, aquí está el menos. Así que es como si le pusiera el menos v y aquí le pongo más. Da exactamente lo mismo. Así que voy a escribir otra vez lo mismo igual a menos 1 entre x al cuadrado, logaritmo natural de y, más c' de x, y esto tiene que ser igual a menos v, y si recuerdas, nuestra v que nosotros obtuvimos es esto de acá, así que voy a decir, bueno, menos logaritmo natural de y con respecto, perdona, dividido entre x al cuadrado. Ok, entonces si te fijas, estos dos términos son iguales, además tienen el mismo signo. ¿Ok? Porque este menos hace que este ahora tenga este menos acá. Entonces, estos dos se van. Por lo tanto, si quieres verte muy matemático, c' de x es igual a 0. Si tú integras esto para obtener la función de x, te queda que es una constante.
¿Ok? Entonces, si la derivada es igual a cero, entonces la función es igual a una constante. Por lo tanto, esta constante, pues le puedes poner cero, le puedes poner menos uno, le puedes dejar una c, porque realmente no es muy interesante o no es muy importante. Entonces, phi es igual a logaritmo natural de y con respecto de x más c de x, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que c de x es una constante? Pues voy a poner más una constante b labial, pero en realidad después no interesa mucho. Como es una constante, de hecho puedes ponerle b igual a cero, entonces b es igual a cero. Si le pones b igual a cero, la función sigue teniendo el mismo comportamiento, entonces sí es igual al logaritmo natural de y con respecto de x más cero. No sé si lo ves, pero como es la definición de esta función de corriente, si aquí está diciendo que la tienes que derivar con respecto de y, así que esta b se va a ir. Si aquí la tienes que derivar con respecto de x, así que esta b se va a ir de todas formas, entonces no participa demasiado. Bien, aquí tienes la función de corriente. Para para pintar, entonces, nuestra B es igual a U en I más V de J, ¿ok? Eso es lo que es nuestra B. Voy a hacer esto, pues, como X, Y, U y V, ¿ok? Entonces voy a poner, mira, ¿qué tal si hacemos 0, 0? Y acá ya te empieza a tener un problema, ¿no? Si pones 0 y 0, te vas a dar cuenta que no tiene definición ups. Si pones 0 y 0 acá, no está definida U, así que no puedes ponerlo aquí. Parece ser que este renglón entonces no es de mucha ayuda. No está definida la velocidad ahí. Entonces vamos a hacer poner 1, 1. Si pones 1, 1, si recuerdas, U era igual a 1 entre X, Y, ¿ok? Y V era igual a, ya no me acuerdo, pero probablemente está por acá. A ver, V, aquí estás. Eres logaritmo natural de Y con respecto de X al cuadrado. Ok, entonces tú vas a hacer 1, ¿ok? Si estamos en XY igual a 1, entonces U va a ser igual a 1 y V va a ser igual a, no sé si lo ves, pero si le pongo un 1 al logaritmo natural de 1, me queda 0. Entonces, x cuadrada, aquí abajo habría un 1 al cuadrado, pero no importa, entonces aquí tengo 0. Bien. No sé, si sigues jugando con esto, pues aquí te vas a quedar que U era igual a un medio y V, pues te va a quedar algo un poquito más raro. La X es 1, así que aquí abajo hay un 1 y allá arriba hay un logaritmo natural de 2, entonces logaritmo natural de 2. Si sigues con esto, entonces, bueno, voy al otro lado y esto me queda menos 1, 1, y este queda menos 1 y este queda 0. Y así puedes ir jugando menos 1, 2 y este queda menos un medio y este queda más logaritmo natural de 2. Ok, entonces así puedes ir armando tu mapa, pero bueno, es muy engorroso, pero puedes ir armando el mapa de cómo se van viendo estas flechitas. La flecha que va en X y Y, perdóname, la flecha que va en Y, izquierda o derecha, y la flecha que va para arriba o para abajo, ¿ok? En la parte vertical. Y así puedes ir armando tu campo vectorial. Bueno, esta es la manera en cómo manualmente verías las flechas del vector velocidad. Es muy complicado y yo por eso lo hice en MATLAB para que fuera un poquito más sencillo. Bien, ahora lo que quiero yo encimar a estas flechitas que tú vas a ver son estas líneas de corriente. Las líneas de corriente son unas funciones de líneas que muestran por dónde van las flechitas, porque son tangentes a las flechas. Tangente significa que si aquí van las flechitas, ¿eh? Entonces, la línea de corriente se significa que es tangente a cada una de estas. Entonces, también a esta, tangentes que no son perpendiculares, sino que van siguiendo. Esta línea roja que acabo de hacer es la línea de corriente a este campo vectorial o este campo de velocidad que va como de izquierda a derecha, como subiendo y después un poco bajando. Esa es la línea de corriente. Así que esta función es esta de acá. No sé si lo ves, pero para encontrar esta función phi, lo que tienes que hacer, esta parte, pues, es darle valores a phi. Te tienes que dar valores a phi. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí a tabular, entonces, phi y cómo se ve la función. Entonces, voy a ponerle 0.
voy a darle el valor a este valor le voy a dar 0. Entonces, si le doy ese valor a 0, vas a ver que no se puede, ¿ok? Porque entonces me queda logaritmo, no sé si lo ves, pero esto queda 0 es igual logaritmo natural de y con respecto de x. Entonces, el x no me importa demasiado, pero lo de arriba tiene que ser igual a 0 y no existe ningún valor que sea igual a 0 para los logaritmos. Así que no está definida en 0 para este valor de phi. Ok, entonces, ¿qué hago? Pues dale 1, no seas, dale 1. Y si le das 1, entonces te queda u es igual al logaritmo natural de y con respecto de x, y entonces despejas. Si tú despejas, te va a quedar x es igual al logaritmo natural de y. Y de hecho, puedes despejar y. No sé si lo ves, pero te va a quedar y es igual a e a la x. Aplicas lo exponencial del lado izquierdo y del lado derecho, y entonces desaparece el logaritmo natural, te queda un exponencial en términos de x. Si haces menos 1, esto te queda menos 1 es igual al logaritmo natural de y con respecto de x. Entonces te va a quedar menos x es igual al logaritmo natural de y. Y si tú aplicas otra vez exponencial, te queda y es igual a e a la menos x. Y lo mismo si le vas poniendo 2, menos 2, etcétera. Entonces, para cada valor de phi, tú vas obteniendo distintas funciones, ¿ok? Son funciones. Entonces, vas a tener, por ejemplo, esta línea se formó para un valor de phi, no sé, estoy inventando, igual a 0, por ejemplo, igual a menos 10, igual a... Entonces, para cada línea que se vea en un campo vectorial, pues le corresponde un valor distinto. 1 es igual a menos 1. Entonces, ¿para qué sirve la función de corriente? Al final es para que le pongas un valor y ese valor te ayude a graficar líneas. Esas líneas te indican por dónde van las flechas del vector velocidad. Para eso es básicamente una de las cosas para las cuales se usa, ¿no? Para, para ilustrar por dónde va el fluido o qué es lo que está haciendo el fluido en el flujo, aunque suene redundante. Bueno, entonces, esa es la manera en este ejemplo. Y acá te voy a mostrar de una vez cómo se ve esta parte de acá. Las flechas son es precisamente este campo de velocidades. Quizá lo ves, pero a medida que estás en valores bajos de X y Y, por ejemplo, 1 y 1, las flechas son más grandes, ¿no? Son más grandes porque tus valores de X y Y son pequeños. Pero a medida que vas hacia el exterior en X o en Y, las flechas, ojalá y me creas, se van como haciendo cada vez más pequeñas. Es decir, que las flechas no es que tengan grosor o no, pero se van haciendo cada vez menos extensas. Entonces acá donde tienes valores altos de X y Y, ¿no? Entonces tienes flechitas pequeñitas. Es cierto, todavía apuntan hacia algún lugar, no son 0, pero son cada vez más pequeñas. Eso es más o menos lo que quiere indicar este vector de velocidades, pero graficado en MATLAB es más sencillo. Y estas líneas que aparecen acá, aquí hay un 1, aquí hay un punto 9, aquí hay un punto 8, un punto 7, un punto 6, un punto 5, bueno, sabes por dónde voy, ¿no? Estas líneas, ¿ok? Son las líneas de corriente. Son las líneas de corriente que obtuvimos con nuestra función de corriente. Entonces, lo que te quiero mostrar acá es el ejercicio, bueno, perdón, el ejercicio es el MATLAB que puse, ¿ok? Entonces probablemente vas a ver el MATLAB que puse, quizá lo estás viendo acá, no sé qué pantalla estés viendo porque tengo la ayuda abierta. Bueno, ahí está, este es el MATLAB y aquí está las pocas líneas de código que hice, puedes copiarla, ¿no? Para saber qué es lo que puse. Entonces primero lo que pones en la parte de arriba es un mallado. Este mallado dices, bueno, quiero que vayas desde 1 hasta 3. Cada punto 1, quiero que vayas a poner una flechita ahí. Quiero que eso es lo que hagas, ¿no? Es una malla desde 1 hasta 3 en X y en Y. Esa es la manera de decirle. Si te fijas, no puse el 0, no empecé desde 0 y tampoco tomé los negativos. Es posible que haya valores reales en el negativo, pero no quise verlos, ¿ok? Bueno, entonces esto es la función en U, esta es la función en V, lo tuve que hacer yo a mano y le dije a MATLAB, aquí están, U y V. Y entonces esta función de Quiver es para que me dé las flechitas de este campo vectorial. Si te fijas, X y Y no es más que el mallado que está en la parte de arriba. También le digo, mira, quiero que hagas las flechitas según el mallado X y Y, pero para las funciones de U y de V que yo te acabo de dar. Este 2 que está puesto ahí es para que escale 2 veces más grande la flechita de como lo tiene por default.
Y además le digo, mira, espera, ¿no? En esa misma gráfica quiero que grafiques los contornos. Los contornos son las líneas de corriente, pero yo tengo que decirle a MATLAB cuánto vale esa función. Bueno, en realidad también le puedo pedir a MATLAB que haga eso por mí, pero yo en este caso no le estoy pidiendo eso. Yo encontré la función de corriente y le estoy diciendo, mira, esa función de corriente que le tengo que llamar Z para que MATLAB reconozca que es el contorno que voy a hacer. Entonces, esa es la manera en la cual realicé este código. Entonces, en la parte de arriba están las flechas y en la parte de abajo están las líneas de corriente, que después por eso dice aquí, muestra el texto, es que me va a decir, mira, por eso aparece el punto 4 y el punto 5 que vemos en la gráfica, aquí. ¿No? Que vemos acá. Este punto 3, punto 4, punto 2, etcétera, es porque yo le dije que mostrara el texto. Es decir, así ya puedo ver cuánto vale esa función de corriente phi o para MATLAB Z. Bien, es todo por el día de hoy. Espero que te haya servido este video. Nos vemos después.